¿Sabías que Santa Teresa de Ávila recibió una revelación sobre 7 cosas que un cristiano nunca debe hacer frente a un ataúd? Acciones que parecen inofensivas pero que hieren espiritualmente al difunto. La mayoría las comete sin saberlo. ¿Estás preparada para descubrir cuáles son? Santa Teresa, la mística doctora de la Iglesia, vivió experiencias sobrenaturales que estremecen el alma. Durante sus éxtasis, el Señor le mostró verdades sobre la vida eterna que pocos conocen. Entre ellas, una advertencia que debería estar grabada en el corazón de cada cristiano. Hay 7 cosas que nunca, jamás, deben hacerse frente a un ataúd. No se trata de supersticiones ni de miedos infundados. Son enseñanzas profundas, nacidas de las revelaciones divinas que Teresa recibió en oración. Acciones que todos hemos visto en velorios y funerales, gestos que parecen normales, palabras que se pronuncian con buena intención, pero que tienen un peso espiritual que ignoramos. Hoy vas a descubrir esas 7 cosas. Y te aseguro que al terminar este video, nunca más verás un funeral de la misma manera. Si deseas proteger espiritualmente a tus seres queridos fallecidos, escribe en los comentarios: Santa Teresa, ruega por ellos. No te retires hasta el final, porque al final te revelaré la promesa mística que Santa Teresa dejó para quienes honran correctamente a sus difuntos. Una gracia que pocos conocen y que puede cambiar tu manera de despedir a quienes amas. Manifiesta tu amor por las almas. Dale like si deseas la paz eterna para tus seres fallecidos y suscríbete si quieres aprender a honrarlos como Dios manda. Había algo que Santa Teresa de Ávila guardó con temor reverente durante años. Algo que vio en sus arrebatos místicos y que la hizo temblar. No por cobardía, sino por amor. Porque lo que el Señor le mostró era tan delicado, tan íntimo, que temía que las almas no estuvieran preparadas para recibirlo. Teresa vivía en éxtasis. Levitaba durante la misa. Conversaba con Cristo como una esposa habla con su amado. Y en esos momentos de unión divina, el velo entre este mundo y el otro se rasgaba. Ella veía, ella sabía. Y lo que vio sobre la muerte, sobre el momento en que un alma deja su cuerpo y se presenta ante Dios, cambió su manera de vivir para siempre. Un día, mientras oraba en su celda del convento de la Encarnación, Teresa fue arrebatada en espíritu. No supo si estaba en el cuerpo o fuera de él. Solo supo que estaba ante un ataúd sencillo, de madera oscura, rodeado de velas y de personas llorando. Pero lo que ella veía no era solo lo visible. Veía el alma del difunto, suspendida entre 2 mundos, consciente de todo, sintiendo todo. Y entonces escuchó la voz del Señor clara como el cristal. Hija mía, mira con atención, porque hay 7 cosas que los cristianos hacen frente a un ataúd que hieren a las almas que parten. Y la primera es esta. Teresa miró, y lo que vio la dejó sin aliento. La primera cosa prohibida es tan común que ocurre en casi todos los velorios. Tan sutil que nadie la nota, tan grave que el alma del difunto la siente como un golpe. Es el llanto descontrolado sin oración. Teresa vio cómo los familiares lloraban con desesperación, gritaban, se desplomaban sobre el ataúd. Lágrimas sinceras, dolor verdadero. Pero en medio de ese torrente de tristeza, ni una sola oración, ni un solo Ave María, ni un solo Padre Nuestro, solo gemidos, solo lamentos, solo el ruido del dolor humano que no busca a Dios. Y el alma del difunto, suspendida junto a su cuerpo, sentía esa tristeza como un peso, porque en ese momento crucial, en esas primeras horas después de la muerte, el alma necesita oraciones. Necesita que los vivos la eleven con su fe, que la encomienden a la misericordia divina, que intercedan por ella ante el trono de Dios. Pero cuando solo hay llanto sin oración, el alma queda sola. Siente el amor de los que lloran, sí, pero también siente la ausencia de lo único que verdaderamente puede ayudarla.
la intercesión de los vivos ante Dios. Teresa escuchó la voz del Señor nuevamente. El llanto sin oración es como un abrazo que no sostiene, es amor que no alcanza, porque en el momento de la muerte, el alma ya no está en el tiempo, está en la eternidad, y lo que necesita no son lágrimas, sino oraciones que la impulsen hacia mí. La santa comprendió entonces algo profundo. No es que esté prohibido llorar. El llanto es humano, es natural, es santo cuando brota del amor verdadero. Pero si ese llanto no va acompañado de oración, si no se convierte en súplica, si no se transforma en intercesión, entonces es un llanto estéril espiritualmente. Porque el difunto ya no puede rezar por sí mismo, ya no puede arrepentirse, ya no puede hacer nada por su salvación. Todo depende ahora de la misericordia de Dios y de las oraciones de los vivos. Y cuando los vivos solo lloran sin rezar, dejan al difunto en una soledad espiritual terrible. Teresa lo escribió en sus notas privadas, esas que solo sus confesores conocieron. Vi el dolor del alma que recién partida escucha el llanto de los suyos, pero no escucha una sola oración. Y ese dolor es mayor que el de la separación misma. Por eso, cuando Teresa asistía a un velorio, siempre rezaba. Aunque las lágrimas corrieran por su rostro, sus labios no dejaban de moverse en oración. Rosarios interminables, jaculatorias constantes, ofrecimientos silenciosos, porque sabía que esas oraciones eran como manos invisibles que sostenían al difunto y lo elevaban hacia Dios. Imagina por un momento a tu ser querido que acaba de partir. Su alma está consciente, despierta, viva. Te ve llorar, te escucha gemir, siente tu dolor. Pero lo que más necesita en ese instante no es tu llanto, sino tu oración. Necesita que le digas: Señor, ten misericordia de él. Señora nuestra, intercede por ella. Ángeles santos, acompáñenla en su camino. Eso es lo que el alma necesita. Eso es lo que la sostiene. Eso es lo que la impulsa hacia la luz. Santa Teresa lo sabía, y por eso la primera advertencia que recibió fue clara. Nunca, jamás, te quedes solo en el llanto. Convierte ese llanto en oración. Transforma ese dolor en intercesión, porque tu ser querido ya no te necesita llorando, te necesita rezando. Y esta es solo la primera de las 7 cosas. Las otras 6 son aún más sorprendentes, porque lo que Teresa vio después no solo tiene que ver con las lágrimas, tiene que ver con las palabras, con las miradas, con los silencios, con los gestos que todos hacemos sin saber su peso espiritual. Pero antes de continuar, respira. Asimila esto, porque lo que viene ahora es más profundo todavía. Santa Teresa continuó en éxtasis. El ataúd seguía frente a ella, las velas parpadeaban y el alma del difunto permanecía suspendida, consciente, observando. Y entonces el Señor le mostró la segunda cosa prohibida, un gesto tan común que ocurre en casi todos los velorios, tan aparentemente inofensivo que nadie imagina su gravedad espiritual. Es tocar el cuerpo del difunto sin reverencia. Teresa vio cómo los familiares se acercaban al ataúd. Algunos lo hacían con respeto, con ternura, con ese amor que atraviesa la muerte, pero otros, sin mala intención, tocaban el cuerpo como si fuera un objeto. Acariciaban el rostro con curiosidad morbosa. Acomodaban la ropa por vanidad estética. Tomaban las manos del difunto como si fueran de cera, sin recordar que esas manos fueron templo del Espíritu Santo. Y el alma del difunto lo sentía, no físicamente porque el cuerpo ya no tiene sensación, pero espiritualmente, porque el alma aún conserva un vínculo místico con ese cuerpo que fue su morada terrenal. Y cuando ese cuerpo es tratado sin respeto, el alma lo percibe como una profanación silenciosa. Teresa escuchó la voz del Señor. El cuerpo humano, aunque muerto, sigue siendo sagrado. Fue templo del Espíritu Santo,
fue bautizado, fue ungido, fue alimentado con mi cuerpo y mi sangre, y aunque el alma ya lo haya dejado, ese cuerpo merece reverencia hasta que vuelva al polvo. La santa comprendió entonces que la muerte no anula la dignidad del cuerpo, al contrario, en ese momento, el cuerpo es más sagrado que nunca, porque está en tránsito hacia la resurrección final. Es semilla que espera florecer en la eternidad. Por eso, tocarlo sin reverencia, manipularlo sin oración, tratarlo como si fuera un simple cadáver, es una ofensa no solo al difunto, sino a Dios mismo que habitó en ese cuerpo. Teresa recordó las palabras de San Pablo. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Y se dio cuenta de que esa verdad no termina con la muerte. El cuerpo sigue siendo templo, aunque el espíritu ya no more en él. Sigue siendo sagrado, aunque esté inerte. Y entonces vio algo más. Vio cómo algunas personas tocaban el cuerpo por superstición, para despedirse de una manera casi pagana, para sentir al difunto una última vez, como si el contacto físico pudiera retenerlo o consolarlo. Pero el difunto ya no está en ese cuerpo, está en el umbral de la eternidad. Y lo que necesita no es que toquen su cuerpo, sino que recen por su alma. Teresa lo escribió en una carta a una de sus hijas espirituales que había perdido a su madre. No toques demasiado su rostro, hija mía. Mejor toca tu rosario. No acaricies sus manos frías. Mejor junta las tuyas y reza, porque ella ya no está ahí. Y lo que su alma necesita no son caricias en su cuerpo muerto, sino oraciones que eleven su espíritu, palabras duras pero llenas de amor. Porque Teresa sabía que el verdadero amor a los difuntos no se expresa en gestos sentimentales sobre el cadáver, sino en oraciones fervorosas por el alma. Esto no significa que esté prohibido tocar al difunto, no. Hay momentos en que es necesario para preparar el cuerpo, para amortajarlo, para colocarlo en el ataúd. Y esos momentos deben hacerse con respeto absoluto, con oración constante, con la conciencia de que se está tocando algo sagrado. Pero lo que está prohibido es el gesto irreverente, el toque superficial, la caricia curiosa, el contacto que busca consuelo emocional en lugar de ofrecer consuelo espiritual al difunto mediante la oración. Teresa vio en su visión cómo el alma del difunto sufría cuando los vivos se aferraban a su cuerpo en lugar de aferrarse a Dios, porque ese aferramiento es, en el fondo, una negación de la resurrección. Es decirle al difunto, te retengo aquí, en este cuerpo muerto, en lugar de decirle, te libero hacia Dios con mi oración. Y el alma, que anhela elevarse hacia su Creador, siente ese aferramiento como cadenas invisibles que la retienen en la tierra. Por eso Teresa advertía a sus monjas, cuando alguna de vosotras muera, no la toquéis más de lo necesario. Preparad su cuerpo con reverencia, sí, pero luego dejadla en paz. Y dedicad vuestro tiempo no a mirar su rostro muerto, sino a rezar por su alma viva. Qué diferente es esto de lo que vemos hoy en los velorios. ¿Cuántas veces hemos visto a familiares que pasan horas enteras junto al ataúd, tocando al difunto, acariciándolo, hablándole, pero sin rezar una sola oración? Como si el consuelo estuviera en el contacto físico y no en la intercesión espiritual. Y el difunto, desde el otro lado del velo, observa y sufre en silencio. Porque lo que necesita no son caricias, sino misas. No necesita que toquen su cuerpo frío, sino que ofrezcan su dolor como sacrificio por su alma. Santa Teresa lo sabía, y por eso cuando ella murió, sus hijas espirituales prepararon su cuerpo con oración constante. No lo tocaron más de lo necesario, y mientras lo hacían, cantaban salmos, rezaban el rosario, ofrecían su trabajo como sufragio por su alma, porque sabían que ese era el verdadero amor, no el apego sentimental al cadáver, sino la entrega espiritual del alma a Dios mediante la oración. Y tú, que estás escuchando esto, piensa en los velorios a los que has asistido. Piensa en cómo has actuado frente al ataúd de tus seres queridos.
¿Has tocado su cuerpo con reverencia o con apego? ¿Has rezado por su alma o te has quedado en el consuelo superficial del contacto físico? No te juzgo, no te condeno, pero te invito a reflexionar. Porque la próxima vez que estés frente a un ataúd, recuerda, ese cuerpo es sagrado. Y el alma que lo habitó necesita tus oraciones, no tus caricias. Esta es la segunda cosa prohibida. Y aún faltan 5 más. 5 cosas que Santa Teresa vio y que cambiarán para siempre tu manera de despedir a los que amas. El éxtasis de Santa Teresa continuaba. El ataúd seguía allí, rodeado de velas temblorosas y de personas que lloraban. Pero ahora el Señor dirigió su atención hacia algo diferente, no hacia los gestos, sino hacia las palabras, porque hay palabras que se pronuncian en los velorios con buena intención, pero que hieren profundamente al alma del difunto. Y Teresa escuchó con claridad: «Hija mía, ahora te mostraré 2 expresiones que nunca deben decirse frente a un ataúd. Palabras que los vivos pronuncian creyendo que consuelan, pero que en realidad perturban al alma que acaba de partir. La tercera cosa prohibida es decir: ya descansa en paz». Teresa se estremeció, porque esa frase la había escuchado 1000 veces. La había pronunciado ella misma antes de recibir esta revelación. Es la frase más común en los velorios, la que todos dicen con ternura, con esperanza, con fe. Pero el Señor le mostró la verdad oculta detrás de esas palabras. Decir «ya descansa en paz» es presumir el estado del alma. Es declarar con seguridad algo que solo Dios conoce, porque en el momento de la muerte, el alma no descansa automáticamente. El alma comparece ante el tribunal de Cristo, y según lo que haya sido su vida, su fe, su arrepentimiento, su amor, así será su destino. Algunas almas van directamente al cielo, sí, pero son pocas. La mayoría necesita purificación en el purgatorio, y algunas, las que murieron en pecado mortal sin arrepentimiento, enfrentan la condenación eterna. Entonces, ¿cómo podemos afirmar con ligereza que alguien ya descansa en paz? ¿Cómo podemos declarar su salvación cuando ni siquiera sabemos el estado de su alma en el momento de expirar? Santa Teresa lo comprendió con dolor, y el Señor le dijo: cuando los vivos dicen «ya descansa en paz», están cerrando la puerta de la intercesión. Están creyendo que el difunto ya no necesita oraciones y por lo tanto dejan de rezar por él, dejan de ofrecer misas, dejan de hacer sacrificios por su alma. Y el difunto, que tal vez está en el purgatorio sufriendo y necesitando esas oraciones desesperadamente, queda abandonado. ¡Qué terrible verdad! ¡Qué revelación dolorosa! Porque cuando decimos «ya descansa en paz», estamos tranquilizando nuestra conciencia. Estamos cerrando el duelo prematuramente. Estamos diciéndonos a nosotros mismos: ya no hay nada que hacer, ya está bien, ya está con Dios. Y entonces dejamos de orar. Pero el alma en el purgatorio clama, grita en silencio. Suplica las oraciones de los vivos. Necesita cada misa, cada rosario, cada limosna ofrecida por su salvación. Y cuando los vivos dejan de orar porque creen que ya descansa en paz, el alma sufre más. Teresa lo vio en su visión mística. Vio almas en el purgatorio que extendían sus manos hacia los vivos, suplicando: no dejen de rezar por mí, no crean que ya estoy bien, oren, oren, oren. Pero los vivos, convencidos de que sus difuntos ya estaban en paz, no escuchaban ese clamor invisible. Por eso Santa Teresa enseñaba: nunca digas «ya descansa en paz», di mejor: «Señor, ten misericordia de su alma, Virgen Santa, intercede por ella, que encuentre la paz eterna en ti». Esa es la frase correcta, esa es la frase que honra al difunto, porque reconoce que no sabemos su estado, pero confiamos en la misericordia de Dios y pedimos esa misericordia con humildad. Y entonces el Señor le mostró la cuarta cosa prohibida, aún más grave. Es decir, Dios se lo llevó porque lo necesitaba.
Teresa sintió un golpe en el pecho, porque esa frase, aunque suena piadosa, es una blasfemia disfrazada de consuelo. ¿Dios necesita algo? El Todopoderoso, el Creador del universo, el que sostiene todas las cosas con su palabra, ¿necesita llevarse a alguien? No. Dios no necesita. Dios es plenitud absoluta. Dios es perfección infinita. Dios no tiene carencias que deba llenar arrebatando vidas. Decir Dios se lo llevó porque lo necesitaba es atribuirle a Dios un capricho cruel. Es pintarlo como un ser egoísta que arrebata a los seres queridos para satisfacer alguna necesidad divina. Es convertir a Dios en un tirano celestial que nos quita lo que amamos sin razón. Y eso es mentira. Eso es herejía. Eso es una ofensa terrible a la bondad de Dios. La muerte no ocurre porque Dios necesite a alguien. La muerte ocurre porque vivimos en un mundo caído, marcado por el pecado original. La muerte es consecuencia del pecado, no capricho de Dios. Y Dios, en su infinita misericordia, permite la muerte en el momento que es mejor para cada alma, según su plan eterno de salvación. Pero no porque Él necesite a nadie, sino porque en su sabiduría infinita sabe cuándo es el momento propicio para que cada alma comparezca ante Él. Santa Teresa escuchó la voz del Señor firme y clara. Nunca digas que yo necesito llevarte a alguien. Di mejor, Dios, en su sabiduría, permitió esta muerte. Y yo confío en que tiene un plan de amor, aunque no lo entienda. Esa es la frase correcta. Esa es la frase que honra a Dios y consuela de verdad. Porque reconoce el misterio sin blasfemar. Acepta el dolor sin culpar a Dios. Confía en la providencia divina sin inventar explicaciones falsas que dañan la fe. ¿Cuántas veces hemos escuchado en los velorios? Dios se lo llevó porque lo necesitaba en el cielo. Y hemos asentido creyendo que eso consuela. Pero en realidad, esa frase siembra dudas sobre la bondad de Dios. Hace que las personas, especialmente los niños, vean a Dios como alguien a quien temer. Alguien que puede arrebatarnos a nuestros seres queridos en cualquier momento por un capricho celestial. Y eso aleja las almas de Dios en lugar de acercarlas. Santa Teresa lo sabía, y por eso prohibió esas dos expresiones. Ya descansa en paz, y Dios se lo llevó porque lo necesitaba. Ambas son mentiras piadosas. Ambas parecen consolar, pero en realidad dañan. Una cierra la puerta de la intercesión. La otra blasfema contra la bondad divina. Y tú, que me escuchas, ¿cuántas veces has dicho estas frases? ¿Cuántas veces las has escuchado y las has repetido sin saber su peso? No te culpo, no lo sabías, pero ahora lo sabes. Y la próxima vez que estés en un velorio, cuida tus palabras. No digas, ya descansa en paz. Di, Señor, ten misericordia. No digas, Dios se lo llevó porque lo necesitaba. Di, Dios permitió esto en su sabiduría y yo confío, porque las palabras tienen poder. Las palabras construyen o destruyen, las palabras consuelan o hieren, y el alma del difunto las escucha. Ya conoces 4 de las 7 cosas prohibidas, aún faltan 3. Y lo que viene ahora es lo más profundo, lo más místico, lo más estremecedor que Santa Teresa recibió en revelación. Santa Teresa permaneció en éxtasis. Su cuerpo estaba inmóvil en la celda del convento, pero su espíritu habitaba en otro plano. Seguía frente al ataúd. Seguía viendo al alma del difunto suspendida entre 2 mundos. Y ahora el Señor iba a mostrarle algo aún más íntimo, más sutil, más difícil de comprender para la mente humana. Algo que tiene que ver con la mirada. La 5ª cosa prohibida es mirar el rostro del difunto con apego desesperado. Teresa vio cómo los familiares se acercaban al ataúd. Algunos lo hacían con serenidad, con respeto, con esa tristeza santa que acepta la voluntad de Dios. Pero otros clavaban sus ojos en el rostro del difunto con una intensidad enfermiza. Una mirada que no soltaba, una mirada que se aferraba.
una mirada que gritaba en silencio: «No te vayas, quédate, te necesito aquí». Y esa mirada, aunque nacía del amor, se convertía en cadenas invisibles para el alma que intentaba partir. Porque el alma del difunto, en esos primeros momentos después de la muerte, está en tránsito. Debe elevarse hacia Dios. Debe comparecer ante su Creador. Debe dejar atrás todo lo terrenal y abrazar lo eterno. Pero cuando los vivos la retienen con sus miradas desesperadas, el alma siente ese apego como un peso que la jala hacia abajo. No es que el alma quiera abandonar a sus seres queridos. No es que no los ame, al contrario. El amor continúa más allá de la muerte. Pero ese amor debe transformarse, debe purificarse, debe convertirse en comunión espiritual, no en apego carnal. Y cuando los vivos miran el rostro del difunto con esa desesperación que se niega a soltar, están impidiendo que el alma complete su tránsito hacia Dios. Santa Teresa escuchó la voz del Señor. La mirada de amor debe ser una mirada que libera, no que retiene. Deben mirar el rostro del difunto con gratitud por el tiempo compartido, con esperanza en el reencuentro eterno, con confianza en mi misericordia. Pero nunca con esa desesperación que se aferra a lo que ya no está. Teresa comprendió entonces una verdad profunda sobre el amor verdadero. Amar de verdad es saber soltar. Es desearle al otro su bien supremo, aunque eso signifique separación temporal. Es decirle al difunto con la mirada: te amo y por eso te libero. Ve hacia Dios. Cumple tu destino eterno. Yo me quedo aquí, rezando por ti, esperándote en la eternidad, pero no te retengo. Esa es la mirada correcta. Esa es la mirada que honra al difunto. Pero la mirada prohibida es diferente. Es la mirada que dice: no puedo vivir sin ti. No quiero que te vayas. Quédate conmigo aunque sea en este cuerpo muerto. Y esa mirada, por más amorosa que parezca, es en realidad una forma de egoísmo espiritual, porque está pidiendo que el alma permanezca atada a la tierra cuando su verdadero hogar está en el cielo. Teresa lo vio en su visión mística. Vio cómo el alma del difunto intentaba elevarse, pero las miradas desesperadas de sus seres queridos la retenían como cuerdas invisibles. Y el alma sufría, no porque dejara de amar a los vivos, sino porque sentía el conflicto entre su deseo de ir hacia Dios y el apego de los vivos que no la dejaban partir. Y entonces, en medio de esa visión, Teresa escuchó al alma del difunto susurrar: déjenme ir. Los amo, pero déjenme ir. Mi lugar ya no es aquí. Mi lugar es con Él. No me retengan con su dolor. Libérenme con su oración. Qué doloroso debió ser para Teresa escuchar esas palabras. Qué difícil debió ser comprender que a veces el amor más grande es el que suelta, no el que se aferra. Y sin embargo, es la verdad. Es la verdad mística que pocos entienden, pero que todos deberíamos vivir. Santa Teresa lo enseñó a sus monjas con palabras claras: cuando alguna de vosotras muera, no os quedéis mirando su rostro con tristeza interminable. Miradla una vez con amor, despidíos con el corazón y luego cerrad los ojos y rezad, porque vuestras oraciones la ayudarán más que vuestras miradas. Palabras duras pero necesarias, porque es fácil quedarse mirando al difunto. Es fácil pasar horas junto al ataúd, clavando los ojos en ese rostro que ya no responde. Es humano, es comprensible. Pero no es lo mejor para el alma que partió. Lo mejor es rezar. Lo mejor es ofrecer. Lo mejor es pedir por su salvación eterna en lugar de retenerla con nuestra tristeza. Piensa en los velorios a los que has asistido. Piensa en esas personas que no pueden apartar la mirada del difunto, que pasan horas mirando su rostro, tocando sus manos, hablándole como si pudiera responder. Y mientras hacen eso, no rezan, solo miran, solo lloran, solo se aferran. Y el difunto, desde el otro lado, suplica en silencio: reza por mí, no me mires así, reza,
porque el alma ya no necesita ser vista, necesita ser elevada con la oración. Santa Teresa lo vivió en carne propia cuando murió su hermano Lorenzo. Ella lo amaba profundamente, pero cuando él expiró, Teresa no se quedó contemplando su rostro. Se arrodilló junto al lecho y comenzó a rezar. Rezó durante horas, ofreció misas por su alma, pidió a las monjas que hicieran penitencia por él. Y solo después, cuando ya había hecho todo lo posible espiritualmente, se permitió mirar su rostro una última vez para despedirse. Pero su mirada no era de apego, era de bendición, era de entrega, era de amor que libera. Y esa es la diferencia. Esa es la quinta cosa prohibida que Santa Teresa recibió en revelación. No está prohibido mirar al difunto, está prohibido mirarlo con apego desesperado que retiene en lugar de liberar. Mírale con amor, sí. Mírale con gratitud, sí. Mírale con esperanza en el reencuentro eterno, sí. Pero luego cierra los ojos y reza, porque tu oración vale más para su alma que 1000 horas de miradas desesperadas. Y si alguna vez estás frente al ataúd de alguien a quien amas profundamente, recuerda esto. Míralo una vez, despídete con el corazón. Y luego aparta la mirada y eleva tu alma en oración, porque esa es la manera correcta de amar a los que parten. Esa es la manera en que Santa Teresa nos enseñó a honrar a nuestros muertos. Con amor que libera, no con apego que retiene. Con oración que eleva, no con miradas que encadenan. Ya conoces 5 de las 7 cosas prohibidas. Aún faltan 2. Y lo que viene ahora toca el corazón de manera aún más profunda. Santa Teresa seguía en éxtasis. El ataúd permanecía frente a ella, rodeado de velas que proyectaban sombras temblorosas en las paredes. El alma del difunto estaba allí, consciente, esperando. Y ahora el Señor iba a revelarle algo que pocos comprenden, que no solo las palabras hieren, sino también los silencios. Hay silencios santos, silencios llenos de Dios, silencios que son oración pura. Pero hay otros silencios que son como puñales invisibles que atraviesan el corazón del alma que acaba de partir. La sexta cosa prohibida es guardar silencio sobre el perdón pendiente. Teresa vio en su visión algo desgarrador. Vio a familiares reunidos alrededor del ataúd. Algunos lloraban, otros rezaban, pero había uno que permanecía en silencio absoluto, mirando al difunto con una mezcla de dolor y resentimiento, porque entre ellos había quedado algo sin resolver, una ofensa sin perdonar, una herida sin sanar, palabras hirientes que nunca se retractaron, amor que nunca se expresó. Y ahora el difunto estaba allí, inmóvil, y el vivo seguía callando. Seguía guardando en su corazón ese rencor, esa amargura, ese dolor que nunca se atrevió a soltar en vida, y creía que ya era tarde. Creía que la muerte había cerrado para siempre la posibilidad del perdón. Pero Santa Teresa escuchó la voz del Señor. El alma del difunto escucha, el alma sabe, el alma espera, y cuando hay un perdón pendiente, ese perdón debe pronunciarse aunque el cuerpo ya no responda. Teresa se estremeció, porque eso significaba que no era tarde, que junto al ataúd, en medio del velorio, era el momento exacto para decir en voz alta o en el corazón: te perdono, perdóname, dejemos atrás lo que nos separó. Que el amor sea más fuerte que el dolor, porque el alma del difunto, en esas primeras horas después de la muerte, aún puede recibir ese perdón como un bálsamo que la libera. Aún puede sentir esa reconciliación como una gracia que la purifica antes de comparecer ante Dios. Pero cuando el vivo guarda silencio, cuando se niega a perdonar o a pedir perdón incluso después de la muerte, está dejando al difunto encadenado a esa ofensa. Está permitiendo que esa herida sin sanar acompañe al alma en su tránsito hacia la eternidad. Y eso es terrible. Eso es una crueldad espiritual que muchos cometen sin saberlo.
Teresa lo vio con claridad mística. Vio cómo el alma del difunto extendía sus manos hacia el familiar que guardaba silencio, suplicando en voz inaudible: «Perdóname, yo te perdono. No te vayas de aquí sin decirlo. Por favor, no me dejes partir con este peso». Pero el vivo, atrapado en su orgullo o en su dolor, no pronunciaba las palabras. Y el alma partía cargando esa herida como un lastre que la hacía más pesada en su camino hacia Dios. Santa Teresa comprendió entonces la importancia del perdón pronunciado junto al ataúd. No es un gesto vacío, no es una formalidad sin sentido, es un acto de misericordia espiritual que libera tanto al difunto como al vivo. Y lo escribió en sus cartas con urgencia: «Si tienes algo que perdonar o algo que pedir perdón a un difunto, hazlo junto a su ataúd. Dilo en voz alta si puedes, o dilo en el silencio de tu corazón si no te atreves, pero dilo, porque el alma te escucha, y ese perdón es un tesoro que la acompañará en su juicio ante Dios». Qué liberador es saber esto. Qué esperanza trae a los corazones heridos, porque ¿cuántas veces hemos perdido a alguien con quien teníamos cuentas pendientes? ¿Cuántas veces nos hemos quedado con las palabras atrapadas en la garganta, creyendo que ya era tarde, que la muerte había cerrado para siempre la posibilidad de sanar esa relación? Pero Santa Teresa nos dice: no es tarde. Mientras estés junto al ataúd, mientras reces por esa alma, puedes pronunciar ese perdón. Y el difunto lo recibirá como un regalo divino, pero cuidado, porque esta enseñanza no se refiere solo al perdón que damos, también se refiere al perdón que pedimos, porque hay vivos que están junto al ataúd cargando una culpa terrible. Saben que hirieron al difunto, saben que le causaron dolor, saben que no fueron buenos con él en vida, y ahora creen que ya no hay redención posible, que su culpa los acompañará para siempre. Y entonces guardan silencio. No se atreven a pedir perdón en voz alta porque temen el juicio de los demás, o porque creen que el difunto ya no puede escucharlos. Pero Santa Teresa nos revela: el difunto escucha. Y si pides perdón con sinceridad, aunque sea tarde, aunque el cuerpo ya esté frío, el alma lo recibe. Y esa reconciliación, aunque tardía, tiene valor eterno. Teresa lo sabía por experiencia propia. Cuando murió su padre, ella sintió un peso terrible en el corazón, porque en vida a veces había sido impaciente con él, a veces lo había juzgado, a veces no le había expresado todo el amor que sentía, y junto a su ataúd, Teresa se arrodilló y dijo en voz baja: «Padre, perdóname por las veces que no fui la hija que merecías. Perdóname por mi orgullo, por mi impaciencia, por mi falta de ternura. Ahora te amo más que nunca y ruego a Dios que mi amor te alcance donde estés». Y sintió en su corazón una paz profunda, una certeza mística de que su padre había escuchado y que ese perdón lo había liberado de algo que lo ataba. Así es como debe ser. Así es como Santa Teresa nos enseña a actuar frente al ataúd. No guardes silencio sobre el perdón pendiente. No te vayas del velorio cargando esa piedra en el corazón. Pronuncia las palabras que necesitas decir. Perdona lo que necesitas perdonar. Pide perdón por lo que necesitas ser perdonado, porque el alma del difunto te escucha. Y esas palabras, aunque pronunciadas después de la muerte, tienen poder sanador, tienen gracia liberadora, tienen luz eterna. Y si no puedes decirlo en voz alta por vergüenza o por dolor, dilo en tu corazón. Arrodíllate junto al ataúd, cierra los ojos y habla con el difunto en el silencio de tu alma. Él te escuchará, porque el vínculo de amor no se rompe con la muerte, solo se transforma. Y esa es la sexta cosa prohibida que Santa Teresa recibió en revelación: no guardes silencio sobre el perdón pendiente. No permitas que el orgullo, el miedo o el dolor te impidan sanar esa herida antes de que el alma parta definitivamente hacia su juicio. Porque después del entierro,
después de que la tierra cubra el ataúd, ya no estarás frente a su cuerpo. Y aunque siempre puedas rezar por él, hay algo único, algo sagrado en pronunciar ese perdón junto a su ataúd, en ese momento liminal donde el alma aún está suspendida entre dos mundos. No desperdicies ese momento, no lo dejes pasar, porque el perdón pronunciado junto al ataúd es un regalo que das y que recibes al mismo tiempo. Ya conoces 6 de las 7 cosas prohibidas, solo falta una, y es la más grave de todas. Santa Teresa estaba al borde de completar la revelación. El éxtasis había durado horas, aunque para ella parecía apenas un instante. El ataúd seguía frente a sus ojos místicos. El alma del difunto permanecía suspendida, esperando. Y ahora el Señor iba a mostrarle la 7ª y última cosa prohibida. La más grave, la más dolorosa, la que cambia todo. Y Teresa tembló antes de verla, porque sintió en su espíritu que lo que venía era de una gravedad absoluta. La 7ª cosa prohibida es marcharse del velorio sin haber rezado por el difunto. Parece simple, parece obvio, pero Santa Teresa vio en su visión la profundidad espiritual de esta acción, o mejor dicho, de esta omisión. Vio cómo personas llegaban al velorio, entraban a la sala, se acercaban al ataúd, miraban al difunto, abrazaban a los familiares, pronunciaban palabras de consuelo, permanecían unos minutos y luego se marchaban, sin haber rezado una sola oración, ni un Ave María, ni un Padre Nuestro, ni siquiera una jaculatoria silenciosa, nada. Solo presencia física, solo consuelo humano, solo el cumplimiento de una obligación social. Y el alma del difunto los veía partir y sentía un dolor inexplicable. Porque esas personas habían estado allí, frente a su cuerpo, en el momento más crucial de su existencia eterna, y no habían hecho lo único que verdaderamente podía ayudarla, rezar. Santa Teresa escuchó la voz del Señor, firme como trueno y tierna como susurro. Cuando alguien va a un velorio y no reza por el difunto, es como si fuera a visitar a un enfermo y no le llevara medicina. Es como si fuera a consolar a un necesitado y no le diera pan, porque el alma del difunto está en la mayor necesidad que jamás tendrá, y lo único que puede ayudarla son las oraciones de los vivos. Teresa comprendió entonces la enormidad de esta omisión. Ir a un velorio sin rezar es convertir el acto en algo puramente social. Es reducir la muerte a un evento humano, cuando en realidad es un evento cósmico, eterno, definitivo. Es olvidar que lo más importante no es consolar a los vivos, sino interceder por el difunto. No es que esté mal consolar a los vivos, al contrario, es necesario, es caritativo, es cristiano. Pero si ese consuelo no va acompañado de oración por el difunto, entonces estamos poniendo el acento donde no corresponde, porque los vivos se recuperarán con el tiempo. El dolor sanará, la vida continuará, pero el difunto está en un momento irrepetible, único, eterno. Su destino se está sellando y necesita, más que nunca, las oraciones de los que están junto a su ataúd. Santa Teresa lo vio con una claridad desgarradora. Vio cómo el alma del difunto extendía sus manos hacia cada persona que entraba al velorio, suplicando en silencio: reza por mí, solo eso. No necesito que me mires con tristeza, no necesito que hables de mí con nostalgia, necesito que reces, porque estoy en el umbral de la eternidad y cada oración tuya puede cambiar mi destino. Pero la mayoría de las personas no rezaban, cumplían con su presencia, abrazaban a los dolientes, decían las frases de siempre y se marchaban, y el difunto quedaba más solo que antes. Teresa lo escribió en una de sus cartas más duras: más vale no ir a un velorio que ir sin rezar, porque tu presencia sin oración es como una visita vacía que no consuela al que verdaderamente lo necesita, el alma del difunto. Palabras severas,
palabras que cortan, pero palabras necesarias. Porque ¿cuántas veces hemos ido a velorios por compromiso social, por quedar bien, por cumplir con la familia, pero sin verdadera intención espiritual, sin rezar siquiera un Ave María mientras estábamos allí? Y el difunto, desde el otro lado del velo, nos veía entrar con esperanza, pensando, tal vez esta persona rece por mí, pero luego nos veía partir sin haber pronunciado una sola oración, y su esperanza se convertía en tristeza. Santa Teresa vio esto repetirse una y otra vez en su visión mística, y su corazón se partía de dolor. Por eso, cuando ella asistía a un velorio, no importaba cuán breve fuera su visita, siempre rezaba. Siempre se arrodillaba frente al ataúd, aunque fuera solo un minuto, y rezaba con fervor. Un Padre Nuestro, 3 Ave Marías, un eterno descanso, lo que el tiempo le permitiera. Pero siempre rezaba, porque sabía que esa oración valía más que 1000 palabras de consuelo humano. Y no solo eso, Teresa enseñaba a sus monjas: si vais a un velorio y no podéis quedaros mucho tiempo, no os preocupéis por saludar a todos los familiares. No os preocupéis por decir las palabras perfectas de consuelo. Preocupaos por rezar. Arrodillaos frente al ataúd, aunque sea brevemente, y rezad con todo vuestro corazón, porque esa oración es el verdadero consuelo que estáis ofreciendo. Qué diferente es esto de lo que vemos hoy. Qué lejos estamos de esta comprensión mística de los velorios. Hoy los velorios se han convertido en reuniones sociales, en lugares donde se conversa, se recuerda al difunto con anécdotas, se come, se bebe café, se abraza a los dolientes. Todo eso está bien, todo eso es humano, pero si falta la oración, si falta la intercesión, entonces el velorio pierde su sentido más profundo. Porque el velorio no es primariamente para consolar a los vivos, es para interceder por el difunto. Los vivos pueden consolarse de muchas maneras y en muchos momentos, pero el difunto solo puede ser ayudado en ese momento crucial con las oraciones de los que están presentes. Y cuando nos marchamos sin rezar, estamos fallándole en su mayor necesidad. Santa Teresa lo vio, y por eso esta es la 7ª y más grave de las cosas prohibidas. No te marches del velorio sin rezar. No importa si solo tienes un minuto. No importa si hay mucha gente o si te sientes incómodo arrodillándote. Reza, aunque sea en el silencio de tu corazón mientras estás de pie. Aunque sea mentalmente mientras abrazas a un familiar. Pero reza. Porque esa oración, por breve que sea, es un tesoro eterno para el alma del difunto. Y si alguna vez has ido a un velorio sin rezar, si has cometido esta omisión sin saberlo, todavía puedes repararlo. Puedes rezar ahora por ese difunto, aunque hayan pasado años, porque las oraciones por los difuntos trascienden el tiempo. Llegan a ellos donde están, en el purgatorio o en el cielo, y los bendicen con gracia eterna. Ahora ya conoces las 7 cosas prohibidas que Santa Teresa recibió en revelación. Primera, el llanto sin oración. Segunda, tocar el cuerpo sin reverencia. Tercera, decir ya descansa en paz. Cuarta, decir Dios se lo llevó porque lo necesitaba. Quinta, mirar con apego desesperado. Sexta, guardar silencio sobre el perdón pendiente. Séptima, marcharse sin haber rezado. 7 enseñanzas, 7 advertencias, 7 maneras de honrar correctamente a nuestros difuntos. Pero la revelación no termina aquí, porque ahora necesitas saber qué ocurre cuando estas cosas se ignoran, qué señales aparecen, cómo puede repararse el daño y, sobre todo, qué promesa hizo Santa Teresa para quienes protejan esta enseñanza. Cuando Santa Teresa salió del éxtasis, su cuerpo temblaba. Las lágrimas corrían por su rostro. Había visto algo que cambiaría para siempre su comprensión de la muerte y del vínculo entre vivos y difuntos, pero la revelación no había terminado. Porque el Señor, en su misericordia infinita, también le mostró algo más,
las señales. Señales que aparecen cuando alguien comete estas 7 cosas prohibidas sin saberlo. Señales que Dios, en su bondad, permite para despertar la conciencia de los vivos y moverlos a reparar el daño espiritual causado, porque Dios no castiga con crueldad. Dios advierte con amor. Y cuando un alma en el purgatorio sufre porque sus seres queridos cometieron alguna de estas omisiones o errores, Dios permite que esa alma se manifieste de manera sutil, respetuosa, nunca aterradora, para pedir ayuda. Teresa lo vio y lo documentó con cuidado, sabiendo que muchos lo malinterpretarían o lo tomarían como superstición. Pero ella insistía: no es superstición, es realidad mística. Es la comunión de los santos operando de manera tangible. La primera señal que aparece es el sueño recurrente con el difunto. No cualquier sueño, no los sueños normales donde recordamos a nuestros seres queridos con nostalgia, sino un tipo específico de sueño que se repite una y otra vez, donde el difunto aparece triste, silencioso o mirándote con una expresión que no puedes descifrar, pero que te deja inquieto al despertar. Santa Teresa explicó: cuando sueñas repetidamente con un difunto y ese sueño te deja con desasosiego en el corazón, con una tristeza que no puedes explicar, con una sensación de que algo quedó pendiente, esa es una señal. El alma está pidiendo oraciones. Está diciéndote en el lenguaje del espíritu: reza por mí. No es el difunto atormentándote, es el difunto suplicándote. Y la respuesta correcta no es tener miedo. No es consultar a divinos ni buscar interpretaciones esotéricas. La respuesta correcta es arrodillarte y rezar, ofrecer misas, hacer sacrificios, dar limosnas en su nombre, porque eso es lo que el alma necesita. Teresa conoció casos documentados de personas que, después de tener estos sueños recurrentes, mandaron celebrar misas por el difunto, y los sueños cesaron y quedaron en paz, porque el alma había sido liberada del purgatorio gracias a esas oraciones. La segunda señal es la inquietud inexplicable en el lugar donde murió o en su casa. No se trata de apariciones terroríficas ni de fenómenos paranormales violentos. Se trata de una sensación sutil, una presencia que no asusta pero que incomoda, un peso en el ambiente, una tristeza que impregna ciertos rincones de la casa, objetos que se caen sin explicación, ruidos suaves en la noche, nada que cause terror, pero sí una inquietud persistente que no se va con el tiempo. Santa Teresa enseñaba: cuando en la casa del difunto hay una inquietud que no cesa, cuando los familiares sienten una presencia que no los deja en paz, esa es otra señal. No es que el alma esté atrapada en la casa, es que el alma está pidiendo ayuda desde el purgatorio, y Dios permite que esa petición se manifieste de manera sensible para mover a los vivos a la acción. Y la solución es la misma: oración, mandar celebrar misas, rociar la casa con agua bendita mientras se reza el rosario, pedir a un sacerdote que bendiga el lugar y, sobre todo, rezar por el difunto con fervor y constancia. Teresa vio cómo, después de hacer esto, la inquietud desaparecía. La casa volvía a tener paz. Y los familiares sentían en su corazón que el difunto ya estaba bien, que había sido liberado. La tercera señal es la coincidencia dolorosa en fechas significativas. Enfermedades repentinas en el aniversario de la muerte. Accidentes menores pero inquietantes en su cumpleaños. Conflictos familiares que surgen justo en las fechas que eran importantes para el difunto. No son castigos. No es el difunto causando daño. Es Dios permitiendo que estas coincidencias llamen la atención de los vivos y los muevan a recordar. Olvidamos rezar por él. Olvidamos ofrecerle una misa. Olvidamos su alma. Santa Teresa era muy clara en esto. Dios no causa el mal, pero permite que ciertas dificultades coincidan con fechas significativas para despertar la memoria de los vivos. Porque muchas veces, en el ajetreo de la vida,
olvidamos a nuestros difuntos, dejamos de rezar por ellos, asumimos que ya están bien. Y estas coincidencias son recordatorios misericordiosos de que todavía nos necesitan. Y cuando los vivos responden rezando, ofreciendo misas, haciendo sacrificios en esas fechas, las coincidencias dolorosas cesan. Y en su lugar viene paz, bendición, protección. La cuarta señal es el recuerdo súbito e inexplicable del difunto en medio de una actividad cotidiana. Estás trabajando y de repente piensas en él sin motivo aparente. Estás cocinando y su rostro viene a tu memoria con una intensidad que te detiene. Estás rezando por otra intención y su nombre brota en tu corazón sin que lo hayas convocado. Esos no son recuerdos casuales, son toques del Espíritu Santo recordándote. Reza por esa alma, ahora, en este momento. Santa Teresa lo vivió en carne propia. A veces, en medio de sus tareas conventuales, el recuerdo de un difunto la asaltaba con tal fuerza que tenía que detenerse y rezar inmediatamente. Y después sentía una paz profunda, una certeza de que esa oración había llegado justo cuando el alma la necesitaba. Porque en el purgatorio las almas sufren y en ciertos momentos su sufrimiento se intensifica y Dios, en su providencia amorosa, toca el corazón de algún vivo para que rece en ese instante preciso. Y esa oración llega como agua fresca en el desierto, como alivio inmediato a su pena. La quinta señal es la sensación de culpa persistente relacionada con el difunto, no la culpa normal del duelo, que es parte del proceso de sanación, sino una culpa específica que no se va, una sensación de que algo quedó pendiente, de que deberías haber hecho algo y no lo hiciste, de que fallaste de alguna manera. Esa culpa no siempre es racional. A veces no sabes exactamente qué hiciste mal. Pero la sensación persiste, te sigue, te inquieta. Santa Teresa explicaba: cuando sientes una culpa persistente relacionada con un difunto, examina tu conciencia. ¿Cometiste alguna de las 7 cosas prohibidas en su velorio? ¿Dejaste de rezar por él? ¿Guardaste silencio sobre un perdón pendiente? Si es así, repara ahora. Nunca es tarde. Y cuando reparas, cuando rezas con intención de reparación, cuando pides perdón aunque el difunto ya no esté físicamente presente, la culpa se disuelve y en su lugar queda paz. Estas 5 señales no son exhaustivas. Dios puede manifestar la necesidad de un alma de muchas maneras, pero estas son las más comunes, las que Teresa documentó con mayor frecuencia en su experiencia mística y en los testimonios que recogió. Y todas tienen la misma respuesta: oración, misa, sacrificio, limosna, reparación espiritual, porque Dios no envía estas señales para asustarnos, las envía para despertarnos, para recordarnos que nuestros difuntos nos necesitan, que la comunión de los santos es real, que podemos ayudarlos desde aquí, y cuando respondemos con fe, cuando rezamos con fervor, las señales cesan, porque el alma ha sido ayudada, y tanto el difunto como el vivo quedan en paz. Pero ahora necesitas saber algo más, algo que Santa Teresa guardó como un tesoro para revelar solo a quienes tuvieran oídos para escuchar. ¿Cómo reparar el daño cuando ya se cometió el error? Santa Teresa sabía algo que pocos comprenden. En el orden espiritual, nunca es demasiado tarde para reparar, aunque hayan pasado años, aunque el difunto ya no esté físicamente presente, aunque creas que tu error es imperdonable. Todavía hay tiempo, todavía hay gracia, todavía hay misericordia, porque Dios no es un juez cruel que cierra las puertas de la reparación. Es un Padre amoroso que siempre deja abierta la posibilidad de sanar, de restaurar, de hacer las cosas bien aunque sea tardíamente. Y Teresa, con su corazón de madre espiritual, enseñó cómo reparar cada una de las 7 cosas prohibidas. No lo enseñó públicamente, porque temía que la malinterpretaran, pero lo confió a sus hijas espirituales,
a sus confesores, a aquellos en quienes confiaba. Y ahora esa enseñanza llega a ti. Si cometiste la primera cosa prohibida, si lloraste sin rezar en el velorio de un ser querido, la reparación es esta. Ofrece ahora las oraciones que no ofreciste entonces. Reza un rosario completo por su alma. Ofrece una misa en su memoria. Y mientras lo haces, di con humildad: Señor, lo que no hice en su momento lo hago ahora. Acepta estas oraciones tardías como si las hubiera ofrecido junto a su ataúd. Teresa enseñaba que Dios, en su providencia eterna, puede tomar esas oraciones presentes y aplicarlas retroactivamente al momento en que el alma las necesitaba. Porque Dios no está limitado por el tiempo. Él ve todo el panorama eterno. Y puede hacer que tu oración de hoy alcance al difunto en el instante preciso en que más la necesitó. Esto no es magia. Es la realidad mística de la comunión de los santos. Es el poder de la oración que trasciende el tiempo porque se eleva hacia la eternidad. Si cometiste la segunda cosa prohibida, si tocaste el cuerpo del difunto sin reverencia, la reparación es pedir perdón en oración. Arrodíllate ante el crucifijo y di: Señor, pequé contra la dignidad del cuerpo que tú mismo creaste. Perdóname por haberlo tratado sin el respeto que merecía. Ofrezco esta humillación como reparación. Y luego, en memoria de ese difunto, trata con especial reverencia los cuerpos de otros difuntos. Si asistes a otro velorio, acércate al ataúd con profundo respeto. Toca solo si es necesario y hazlo como si tocaras algo sagrado. Esa reverencia presente repara la irreverencia pasada. Si cometiste la tercera o cuarta cosa prohibida, si dijiste ya descansa en paz o Dios se lo llevó porque lo necesitaba, la reparación es rectificar esas palabras en tu corazón y con tus actos. No puedes deshacer lo que dijiste, pero puedes demostrarlo con hechos. Reza por ese difunto con fervor. Manda celebrar misas por su alma, porque al hacerlo, estás demostrando que no das por hecho su salvación, que reconoces que todavía puede necesitar ayuda espiritual. Y en cuanto a la falsa idea de que Dios lo necesitaba, corrígela en tu mente. Medita en la bondad de Dios. Lee las Escrituras. Comprende que Dios no necesita, sino que ama y permite según su plan perfecto. Y la próxima vez que estés en un velorio, cuida tus palabras. Di: oremos por su alma, pidamos la misericordia de Dios. Esas son las palabras correctas. Esas son las palabras que reparan. Si cometiste la quinta cosa prohibida, si miraste al difunto con apego desesperado que retiene en lugar de liberar, la reparación es una oración de entrega. Di con sinceridad: Señor, lo entrego a ti. Perdóname por haberlo retenido con mi dolor. Lo libero ahora. Que su alma vuele hacia ti sin las cadenas de mi tristeza. Y concédeme la gracia de esperarlo en la eternidad. Esta oración de entrega tiene un poder inmenso porque rompe las ataduras invisibles que el apego desesperado puede crear y libera tanto al difunto como al vivo. El difunto queda libre para su tránsito hacia Dios. El vivo queda libre de un dolor enfermizo que no sana. Teresa lo vivió. Ella amaba profundamente a sus seres queridos, pero cuando morían, los entregaba a Dios con esa libertad santa que solo el amor verdadero puede dar, y sentía que ellos, desde el cielo o desde el purgatorio, le agradecían esa entrega. Si cometiste la sexta cosa prohibida, si guardaste silencio sobre el perdón pendiente, la reparación es pronunciarlo ahora. Busca un momento de soledad. Arrodíllate ante una imagen del crucifijo o de la Virgen y habla al difunto como si estuviera presente. Di: te perdono por todo lo que me hiciste sufrir y te pido perdón por todo lo que yo te hice sufrir. Que el amor de Dios borre toda herida entre nosotros. Que la misericordia divina sane lo que el tiempo no pudo sanar. O después de pronunciar estas palabras, ofrece una misa por su alma, porque esa misa es el sello de tu perdón.
es la prueba de que tus palabras son sinceras, y el difunto lo recibe como un bálsamo que cura heridas eternas. Teresa insistía en esto con fuerza. El perdón pronunciado después de la muerte tiene poder sanador, porque el vínculo de amor no se rompe con la muerte, y las palabras dichas con fe y sinceridad atraviesan el velo y llegan al alma donde está. Si cometiste la séptima cosa prohibida, si te marchaste del velorio sin rezar, la reparación es obvia pero profunda. Reza ahora, aunque hayan pasado meses o años, aunque creas que ya no importa. Reza un rosario completo por ese difunto. Ofrece una misa, haz una limosna en su nombre, y mientras lo haces di: Señor, lo que no hice cuando estuve frente a su ataúd, lo hago ahora con el corazón arrepentido. Que estas oraciones lleguen a su alma y la bendigan con tu gracia. Y si puedes, la próxima vez que asistas a un velorio, no cometas el mismo error. Aunque solo tengas un minuto, arrodíllate y reza. Porque esa oración presente no solo ayuda al difunto de turno, sino que también repara tu omisión pasada. Santa Teresa enseñaba que estas reparaciones no son opcionales. Son necesarias para la paz del alma, tanto del difunto como del vivo. Porque mientras haya un error sin reparar, habrá una inquietud en el corazón, una sensación de que algo quedó pendiente. Una culpa que no se va, pero cuando reparas, cuando haces lo correcto aunque sea tarde, esa inquietud se disuelve y en su lugar viene una paz profunda, una certeza de que has hecho lo que debías hacer y que el difunto, desde donde esté, te lo agradece. Teresa lo vivió muchas veces. Cometió errores en su juventud. No siempre actuó perfectamente en los velorios a los que asistió antes de recibir estas revelaciones. Pero después, cuando el Señor le mostró la verdad, ella reparó. Rezó por todos aquellos difuntos por los que no había rezado suficientemente. Pidió perdón por sus omisiones. Ofreció misas. Hizo penitencia y sintió cómo su corazón se liberaba, cómo las sombras del pasado se disipaban, cómo la gracia de Dios cubría sus errores y los transformaba en oportunidades de crecimiento espiritual. Eso mismo está disponible para ti. No importa cuántos errores hayas cometido, no importa cuántas veces hayas fallado a tus difuntos, todavía puedes reparar. Todavía puedes hacer las cosas bien, porque Dios no cierra las puertas. Dios siempre deja abierta la posibilidad de regresar, de sanar, de restaurar lo que estaba roto. Y tus difuntos, desde el otro lado del velo, esperan con amor. No te juzgan, no te condenan, solo esperan tus oraciones, solo anhelan tu intercesión, solo necesitan que hagas ahora lo que no pudiste o no supiste hacer entonces. Hazlo, no esperes más, porque cada día que pasa sin reparar es un día en que el alma que amas tal vez sigue sufriendo en el purgatorio, esperando tu ayuda. Repara hoy, reza hoy, ofrece hoy, y siente como la paz de Dios desciende sobre ti y sobre el alma de tu ser querido. Pero aún hay algo más que necesitas saber, algo que ocurre en los funerales modernos y que Santa Teresa jamás imaginó. Santa Teresa vivió en el siglo XVI, una época donde la fe católica impregnaba cada aspecto de la vida, especialmente la muerte. Los velorios eran lugares de oración constante. Los funerales eran ceremonias sagradas donde cada gesto, cada palabra, cada silencio estaba orientado hacia la salvación del alma del difunto. Pero si Teresa pudiera ver los funerales de hoy, su corazón se partiría de dolor, porque algo se ha perdido. Algo esencial se ha diluido, y en su lugar han entrado prácticas que, aunque parezcan inofensivas o incluso consoladoras, alejan a los vivos de lo único que verdaderamente importa, la intercesión por el alma del difunto. El primer error moderno es la música secular en los funerales. Canciones populares, melodías que el difunto amaba en vida, temas sentimentales que hacen llorar pero que no elevan el espíritu hacia Dios. Y aunque la intención es buena,
aunque se hace para honrar al difunto recordando sus gustos, el resultado espiritual es desastroso, porque el funeral no es un homenaje humano, es un acto litúrgico. Es un momento sagrado donde la Iglesia intercede por el alma que acaba de partir. Y cuando se introduce música que no es sagrada, que no eleva hacia Dios, que no invoca la misericordia divina, se está convirtiendo el funeral en un evento sentimental en lugar de un acto de intercesión. Santa Teresa, que vivía en éxtasis durante los cantos gregorianos, que levitaba al escuchar música sacra, entendía el poder espiritual de la música. Sabía que la música correcta abre las puertas del cielo, pero la música incorrecta cierra esas puertas y deja al alma en la oscuridad del sentimentalismo humano. Por eso, en los funerales que ella organizaba para sus hermanas, solo permitía cantos litúrgicos, himnos que pedían misericordia, salmos que clamaban por la salvación del alma, nada más. Porque sabía que esos cantos eran como escaleras invisibles que ayudaban al alma a ascender hacia Dios. El segundo error moderno es la ausencia de la misa de requiem. Cada vez más familias optan por funerales civiles o por ceremonias breves en el cementerio sin pasar por la iglesia, o por cremaciones apresuradas sin liturgia completa. Y todo esto bajo la excusa de que el difunto no era muy religioso o de que queremos algo sencillo. Pero lo que no comprenden es que el difunto, ahora que ha atravesado el velo de la muerte, entiende perfectamente la realidad espiritual. Sabe que necesita la misa. Sabe que necesita la intercesión de la Iglesia. Sabe que necesita el sacrificio eucarístico ofrecido por su alma. La misa de requiem no es un lujo opcional. Es la ayuda espiritual más poderosa que los vivos pueden ofrecer a un difunto. Porque en la misa, Cristo mismo se hace presente. Y ese sacrificio infinito, ofrecido por el alma del difunto, tiene un poder que ninguna otra oración puede igualar. Santa Teresa lo sabía. Por eso, cuando moría alguna de sus hermanas, lo primero que hacía era mandar celebrar misas. No una, muchas, cuantas fueran posibles, porque sabía que cada misa era como abrir una puerta del purgatorio y sacar un alma hacia la luz. Pero hoy, muchas familias prescinden de la misa, y el difunto, desde el purgatorio, clama en vano por esa ayuda que sus seres queridos le niegan, no por maldad, sino por ignorancia o por una falsa idea de que lo importante es el recuerdo y no la salvación del alma. El tercer error moderno es convertir el velorio en una celebración de la vida del difunto en lugar de una súplica por su alma. Se muestran fotografías, se cuentan anécdotas, se ríe recordando momentos felices, se celebra lo que el difunto fue, lo que logró, lo que amó. Y todo esto, aunque parezca hermoso, desvía la atención de lo esencial, porque el difunto ya no necesita que recuerden sus logros, necesita que oren por sus pecados, ya no necesita que celebren su vida, necesita que supliquen misericordia por su alma. Santa Teresa era clara. El tiempo de celebrar la vida del difunto llegará cuando sepamos que está en el cielo. Pero mientras haya duda, mientras no tengamos certeza de su salvación, nuestro deber no es celebrar sino suplicar. Y suplica significa reconocer que el difunto era pecador, que necesita la misericordia de Dios, que no se salvó por sus propios méritos sino por la gracia divina, y que nosotros, los vivos, debemos interceder con humildad y fervor. Pero en los velorios modernos se evita hablar de pecado. Se evita hablar de juicio, se evita hablar de la necesidad de misericordia, y en su lugar se pinta al difunto como si fuera un santo que ya está gozando de Dios. Y eso, además de ser presuntuoso, es peligroso espiritualmente, porque cierra la puerta de la intercesión y deja al alma abandonada. El cuarto error moderno es la prisa, velorios de pocas horas, funerales rápidos, cremaciones inmediatas, como si hubiera urgencia por terminar con el trámite de la muerte y volver a la normalidad. Pero la muerte no es un trámite,
es el momento más importante en la existencia de un alma y requiere tiempo, tiempo para rezar, tiempo para llorar santamente, tiempo para interceder, tiempo para que la comunidad cristiana se reúna y sostenga al difunto con sus oraciones. Santa Teresa organizaba velorios que duraban días. Las monjas se turnaban para rezar sin cesar junto al cuerpo. Rosarios interminables, salmos cantados, misas ofrecidas, y solo después de haber hecho todo lo posible espiritualmente, permitían el entierro, porque sabían que esas horas de oración intensiva eran cruciales para el destino eterno del alma. Pero hoy, por comodidad o por una falsa idea de eficiencia, se abrevia todo, y el difunto queda privado de esas oraciones que tanto necesita en sus primeras horas después de la muerte. El quinto error moderno es la trivialización de la muerte. Se habla de la muerte como si fuera solo un paso natural, como si no hubiera juicio, como si todos automáticamente fueran al cielo. Se usan expresiones como «está en un lugar mejor» sin ninguna base teológica. Se elimina todo rastro de solemnidad, de gravedad, de respeto sagrado ante el misterio de la muerte. Y esto es quizás el error más grave de todos, porque cuando se trivializa la muerte, se trivializa también la salvación. Se olvida que cada alma comparece ante el tribunal de Cristo. Se ignora la realidad del purgatorio y del infierno. Se niega la necesidad de arrepentimiento, de conversión, de misericordia divina. Y el resultado es que los vivos dejan de orar por los difuntos, porque si todos están en un lugar mejor, ¿para qué rezar? Santa Teresa vio en sus éxtasis la realidad terrible del juicio particular. Vio cómo las almas comparecen ante Cristo y deben dar cuenta de cada pensamiento, cada palabra, cada acción. Vio el purgatorio donde las almas se purifican con sufrimientos terribles. Y por eso jamás trivializó la muerte. Para ella, la muerte era el momento más solemne, más sagrado, más decisivo de la existencia humana, y trataba a los difuntos con el respeto y la intercesión que merecían. Pero hoy, estos 5 errores modernos están destruyendo la comprensión católica de la muerte. Están privando a las almas del purgatorio de las oraciones que necesitan. Están dejando a los difuntos espiritualmente abandonados por una generación que ha olvidado las verdades eternas. Y tú, que escuchas esto, tienes una responsabilidad. No solo contigo mismo y con tus futuros difuntos, sino con toda tu familia, con tu comunidad, con tu parroquia. Enseña estas verdades. No permitas que los funerales de tus seres queridos caigan en estos errores. Insiste en la misa de Requiem. Exige música sacra. Convierte el velorio en un lugar de oración intensa, no de celebración superficial. Tómate el tiempo necesario y, sobre todo, nunca trivialices la muerte, porque lo que está en juego no es el consuelo emocional de los vivos. Lo que está en juego es la salvación eterna de las almas. Y ahora viene lo más importante, la promesa que Santa Teresa hizo para quienes protejan esta enseñanza. Cuando Santa Teresa salió definitivamente de aquel éxtasis que había durado horas, su rostro brillaba con una luz que sus hermanas no pudieron ignorar. Había visto los misterios de la muerte. Había comprendido las 7 cosas prohibidas. Había aprendido cómo reparar los errores. Y ahora, en su corazón, llevaba algo más. Una promesa que el Señor mismo le había dado para todos aquellos que honraran correctamente a sus difuntos siguiendo estas enseñanzas. Y esa promesa es esta: quien honre a sus muertos con oración fervorosa, quien evite las 7 cosas prohibidas, quien repare sus errores pasados, quien enseñe estas verdades a otros, recibirá 3 gracias especiales en su propia hora de la muerte. La primera gracia es la asistencia de las almas que ayudó a salvar. Todas aquellas almas por las que rezaste, por las que ofreciste misas, por las que hiciste sacrificios, estarán presentes en tu momento final. No las verás con ojos humanos, pero tu alma las sentirá. Estarán allí para devolverte la intercesión que les diste.
para sostenerte cuando el miedo llegue, para recordarte la misericordia de Dios que tú les ayudaste a alcanzar. Santa Teresa lo vio con claridad mística. Nadie que reza fervorosamente por los difuntos muere solo. Aunque esté físicamente en soledad, su alma estará rodeada de aquellos a quienes ayudó espiritualmente. La segunda gracia es la paz en el momento de la muerte. Quien ha honrado correctamente a sus difuntos ha comprendido algo profundo sobre la muerte. No le teme como un final, sino que la abraza como un paso hacia Dios. Y esa comprensión trae una paz que el mundo no puede dar. Una serenidad ante la muerte que solo tienen los santos. Teresa lo vivió. Cuando ella murió, sus últimas palabras fueron: «Señor, es tiempo de caminar. Voy a ver a mi esposo». No había miedo, no había angustia, solo paz, solo confianza, solo amor. Y esa misma paz es prometida a todos los que vivan estas enseñanzas. La tercera gracia es la intercesión especial de Santa Teresa misma. Ella prometió, personalmente antes de morir, que intercedería de manera especial por todos aquellos que honraran a los difuntos según las enseñanzas que el Señor le había revelado, que rogaría por ellos en su juicio particular, que pediría misericordia para ellos ante el trono de Dios. Y Santa Teresa, que ahora goza de la visión beatífica, que está en la presencia de Dios, que tiene el poder de intercesión que solo los santos poseen, cumple esa promesa. Cada día, cada hora, para cada alma que sigue sus enseñanzas. Estas tres gracias no son invenciones piadosas. Son promesas místicas que Teresa dejó registradas en sus escritos privados y que confirmó a sus hijas espirituales antes de morir. Y ahora esas promesas son tuyas, si vives lo que has aprendido hoy, si honras a tus difuntos correctamente, si enseñas estas verdades a otros. Entonces, en tu hora final, no estarás solo, tendrás paz y tendrás la intercesión poderosa de una de las más grandes santas de la Iglesia. Ahora conoces lo que Santa Teresa recibió en revelación mística, las 7 cosas que nunca deben hacerse frente a un ataúd, las señales que aparecen cuando se rompen estas advertencias, la manera de reparar los errores cometidos, los peligros de los funerales modernos y la promesa hermosa que espera a quienes honren correctamente a sus difuntos. Esta enseñanza no es para guardarla en silencio, es para vivirla, es para compartirla, es para que transforme la manera en que tu familia, tu comunidad, tu parroquia se relaciona con la muerte y con los que han partido. Porque cada alma en el purgatorio espera, cada difunto necesita oraciones, y tú ahora tienes el conocimiento para ayudarlos de verdad. No solo con sentimentalismos superficiales, sino con intercesión poderosa que atraviesa el velo y llega hasta el trono de Dios. Vive estas enseñanzas, compártelas con amor, y cuando llegue tu propia hora, recordarás este momento y agradecerás haber aprendido a honrar a los muertos como Dios manda. Si deseas profundizar en las enseñanzas místicas de Santa Teresa, te invito a ver más contenido en este canal. Que Dios te bendiga y que las almas del purgatorio rueguen por ti.